vamos a compartir una reflexión inspirada en un sermón del Dr. King. Un sermón que se basa en el capítulo 3 de Daniel, en la historia de los 3 jóvenes fieles a Dios que se enfrentaron al rey de Babilonia. El pasaje que por lo regular se conoce como la historia del horno inicuo. El Dr. King tituló su sermón "Y si no", y ese es el mismo título que vamos a utilizar en esta hora. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El libro de Daniel es un escrito profético que combina partes narrativas con profecías sobre el futuro. Narra las ocurrencias, las peripecias, las cosas que le pasaron a 4 hombres jóvenes que eran judíos, a quienes los oficiales del imperio babilónico querían utilizar para manipular a su propio pueblo. Pensaban que si llevaban a estos muchachos a vivir al palacio del rey, ellos se iban a convertir en colaboradores del imperio y que se iban a dedicar a convencer al pueblo judío a que se sometiera a los deseos de sus opresores. Claro está, los babilonios se llevaron una gran sorpresa cuando los 4 jóvenes se negaron repetidamente a acceder a sus deseos. Los muchachos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, aunque los babilonios le cambiaron sus nombres por Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Aunque Daniel es la figura central del libro, la historia que cuenta el capítulo 3 involucra a los otros 3 jóvenes, que eran tan fieles y valientes como el primero. Todo comienza cuando el rey Nabucodonosor decide construir una estatua. La estatua tenía unos 90 pies de alto por 9 pies de ancho. O sea, un monumento de unos 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. O sea, que más que una estatua era como un obelisco. Y nosotros podemos inferir que en algún lugar, probablemente en la parte más alta, tenía tallado un rostro que probablemente se iba a parecer al rostro del rey. Construido el monumento, el rey decide convertirlo en una abominación, o sea, en algo relacionado con la idolatría. Y llama a todos los funcionarios del imperio para que estuvieran presentes en la dedicación de la estatua. Una vez allí, un pregonero anuncia que todo el mundo debía adorar a la estatua como si fuera una divinidad. El texto dice: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Bajo amenaza de muerte, todos los funcionarios se humillan ante la estatua, se colocan en una actitud de adoración, de rodillas y con el rostro en la tierra ante el enorme ídolo de oro. No debemos perder de vista que este rey fue el mismo que conquistó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Eso nos presenta un contraste bien interesante. Por un lado, el imperio de Babilonia destruye el lugar de la verdadera adoración. Y por otro lado, construye un lugar para la adoración falsa. Los enemigos del pueblo judío no tardaron en aprovecharse de la situación. Ellos sabían que los jóvenes judíos que vivían en el palacio no participaban de los rituales que estaban dedicados a las divinidades de Babilonia. ¿Y por qué digo que lo sabían? Porque ya había ocurrido otro incidente donde estos 4 muchachos se habían negado a comer carne sacrificada a los ídolos. Eso está en el primer capítulo de Daniel. Por lo tanto, era de esperar que los chicos judíos también iban a negarse a adorar el monstruoso obelisco de oro construido por Nabucodonosor. El texto dice: por esos días algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos.
Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore será arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrac, Mesac y Abed-nego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor, que no era la imagen de la salud mental, responde con ira. Y si digo que su salud mental no era buena, es porque en el capítulo 4 vemos cómo se narra su descenso a la locura. De todos modos, la ira no es buena consejera, y el enojado rey llama a Sadrac, Mesac y Abed-nego para interrogarlos. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si, al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Las palabras del rey, que tenía mucha ira, que tenía mucho coraje, mezclan la política con la teología. Noten que el rey termina su amenaza de muerte con una pregunta teológica: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Claro está, la pregunta implica que Nabucodonosor se ve a sí mismo como un semidios, como una divinidad que solamente puede ser derrotada por otra divinidad. Y entonces aquí encontramos la profunda paradoja que tiene el texto. El crimen de los jóvenes es que ellos son fieles al único y verdadero Dios, y por eso los acusan de ateísmo político, de ser ateos, de no adorar al Dios de Babilonia. Así como lo oyen, tanto para Nabucodonosor como para el resto de los oficiales del imperio, Sadrac, Mesac y Abed-nego son ateos, porque se niegan a adorar la estatua. Y como la idolatría era la base del poder político del imperio, el supuesto ateísmo de los jóvenes judíos se convierte en un crimen político. Los babilonios no han sido los únicos en utilizar la religión para legitimar la opresión. Todos los imperios del mundo antiguo, todos los imperios que rodeaban al antiguo Israel, en alguna medida reclamaban algún grado de divinidad para su rey, ya sea que lo llamaran Dios, semidios o hijo de un dios. El mismo imperio romano desarrolló un culto al emperador, que sirvió como uno de los elementos principales para fomentar la unidad del reino. Y así podríamos seguir, aún hablando de imperios modernos, señalando cómo todos y cada uno de ellos han utilizado ideas y doctrinas religiosas para reclamar el uso del poder de alguna manera legítima. Aún en nuestro propio contexto, donde nosotros operamos bajo una supuesta separación de iglesia y Estado, nosotros encontramos que hay personas que han utilizado la religión para reclamar apoyo político para sus gobernadores, legisladores y hasta para presidentes. Al igual que Nabucodonosor, utilizan la religión para legitimar su conducta. En este caso, Sadrac, Mesac y Abed-nego le responden al rey de una manera que él no la esperaba. En lugar de ceder ante sus amenazas, le responden con una declaración de fe contundente, pero fe en el Dios de Israel. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, ¿qué fe la de estos chicos? Por un lado, expresan confianza en el poder de Dios, que puede librarlos de cualquier predicamento, de cualquier problema, incluyendo el horno de fuego. Pero por otro lado, afirman que su compromiso con Dios es tan grande que aun si Dios no los salva, ellos no van a renegar su fe. Ellos se van a permanecer firmes en la fe, aun si fueran condenados a morir en la hoguera. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar todo esto? Les sugiero que la respuesta que dan Sadrac, Mesac y Abednego nos lleva a considerar el contraste entre dos tipos de fe: la fe condicional y la fe incondicional. La fe condicional es aquella que dice: si Dios hace tal cosa, entonces yo hago tal cosa. Es una fe débil que entiende la relación entre Dios y el ser humano como una transacción. Si Dios me da, yo le doy. O sea, es la fe del toma y dame, que ve a Dios como un tipo de genio o de mago celeste que se debe dedicar nada más a cumplir nuestros caprichos y que se debe conformar a nuestros deseos. Desde ese punto de vista, Dios es bueno siempre y cuando haga y me dé lo que yo quiero. Yo le adoraré si Dios me da aquello que yo le he pedido. Sin embargo, la fe incondicional es la que dice: ¿y si no? Es una fe que llama al ser humano a una confianza radical en Dios, que dice: aunque Dios no responda mis oraciones como yo espero, yo seguiré respondiéndole con fe. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de aquellas cosas que no vemos. Y en este caso, es estar seguro de que tenemos confianza y seguridad en Dios, en su carácter y en sus promesas. La fe incondicional se mantiene firme, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, aún en medio de la escasez, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe incondicional es la que dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Claro está, el problema principal que tiene la fe condicional es que en el fondo no es fe. Es una mera transacción, donde nosotros vendemos nuestra confianza, nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Por eso dice: solo creeré en Dios si Dios responde a mis oraciones como yo quiero. O sea, que en realidad la fe condicional no es fe. El final de esta historia es bien conocido. Dios salvó a los jóvenes fieles de manera milagrosa, al punto que los tres muchachos se paseaban entre el fuego sin quemarse, junto con una cuarta figura, que era una figura celestial. Sin embargo, en este momento yo deseo recalcar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de fe. Quiero recalcar que Dios desea que usted y yo cultivemos una fe incondicional. La fe incondicional se mantiene firme ante la adversidad, pues no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios, quien nos acompaña aún en la hora más dura. La fe incondicional sabe que vendrán tiempos difíciles,
donde adversarios y contrincantes tratarán de interrumpir nuestra relación con Dios. Sin embargo, se mantiene firme aún en medio de un ambiente hostil. La fe incondicional es necesaria hoy, cuando enfrentamos una cultura posmoderna que más que anticristiana es pagana, dando paso a todo tipo de devoción religiosa y partiendo del supuesto de que cada persona tiene su propia verdad. Hermanos, hermanas, hoy Dios nos llama a cultivar una fe incondicional, una fe que se mantenga firme aún en medio de la adversidad. Dios nos llama a seguir adelante, a crecer en la fe, sabiendo que podemos confiar en el futuro brillante que Dios nos va a dar. Sin embargo, aun si el futuro no fuera lo que esperamos, de todos modos, nos vamos a mantener firmes en la fe de Jesucristo. Tenemos fe en Él. Y si no recibiéramos lo que esperamos, también tendremos fe en Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.